Hola, hola, estimados estudiantes, bienvenidos sean todos a una clase de computación. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que son las memorias RAM. En algunos casos hemos visto que las memorias RAM se refieren como los dispositivos indispensables para lo que es el funcionamiento de una computadora. Para abordar lo que es este tema es necesario conocer algunos detalles sobre este componente. Es un componente que muchos usuarios no están realmente involucrados y no saben mucho sobre a qué se refiere lo que es este componente o dispositivo en cual la tecnología o en cuanto a lo que es cuál sería el mejor recurso cuando se refiere a lo que es la tecnología, a lo que es la capacidad y todo lo que son el tema que nos hace pensar qué es o cuál es el mejor componente para nuestro computador. En lo que se refiere a la sigla de memoria RAM, corresponde a ROM Access Memory y o memoria de acceso aleatorio en español. Este componente forma parte de lo que es el computador y sobre todo se encarga de almacenar información y programas que el usuario está utilizando. Es decir, es el dispositivo que se encarga de levantar lo que es la información a través de lo que es la conexión con el disco duro para que nosotros podamos manejar dicha información. Es decir, sobre todo lo que son los gráficos. Muchos confunden lo que es la memoria RAM con la memoria ROM por su función de almacenamiento, pero la diferencia es la duración de estos datos guardados. Es decir, la memoria RAM es mucho más rápida y mantiene información precargada para facilitar el rápido acceso a ella. Pero una vez que se apaga el computador o se cierra lo que es el proceso, se elimina el rastro de esta información. La memoria ROM es mucho más lenta y conserva lo que son los datos tras ser apagado el equipo. Es por ello que todos los programas que se han instalado en tu computador y la información que has guardado sigue estando allí tras volver a encender el equipo, pues estas están alojados en la ROM, mientras que todos los que estaban en la RAM se eliminará y volverá a comenzar. Por ejemplo, dentro de las características de lo que es la memoria RAM, se tienen algunas características fundamentales en las cuales se debe fijar, como la capacidad y la frecuencia que tiene. Sobre todo, la capacidad de la RAM es lo que va a determinar cuánta información puedes almacenar en ella sin que tenga que eliminarse de forma forzada para hacer espacio. Actualmente, lo recomendado para un computador es a partir de lo que es las 8 de RAM o 16 de RAM, debido a que en la actualidad no solamente los programas y sistemas operativos es necesario tener esta capacidad, sino también para la rapidez en el momento de manejar lo que es la información o la cantidad de información que necesitas manejar. Eh, la memoria RAM es considerada, como decía anteriormente, un componente importante en lo que es los sistemas informáticos, ya que a través de ella tenemos acceso rápido a los datos y a los programas. A través de estos mismos hay diferentes tipos y clasificaciones. Desde los primeros sistemas informáticos modernos en dispositivos móviles también solemos tener ese tipo de características porque un celular de 4 o 2 de RAM no levanta la misma información o no maneja la cantidad de aplicaciones que manejaría uno de 8 de RAM. Específicamente, esto ha evolucionado tanto en capacidad y velocidad de almacenamiento a través de lo que es el tiempo y la evolución de las memorias RAM. En algunas de ellas, como la historia, tenemos que la memoria RAM surgieron a partir de lo que es la década de los 50, cuando los sistemas informáticos estaban
Se utilizaban tubos de vacío y relés electromagnéticos para almacenar información. Estas primeras memorias eran muy lentas y tenían una capacidad limitada, es decir, era bastante poquito lo que podía levantar de información, o sea, una cosa a la vez. En las décadas de los 60 se desarrollaron las primeras memorias RAM de núcleo con el núcleo magnético que eran mucho más rápidas y podían almacenar más datos. Sin embargo, estas memorias eran muy caras y difícil de producir en masa. Y con respecto a en la década de 1970, cuando se introdujo la primera memoria RAM dinámica, de RAM, que evolucionó la industria de la computación. Esta ofrecía más capacidad, más velocidad y a un menor costo. En las gráfico acá tenemos lo que ha ido creciendo. Una de las primeras fue la DDR, luego tenemos la DDR2, DDR3, DDR4 y en la actualidad pues ya estamos con DDR6. En los tipos de RAM, cuando hablamos de los tipos de RAM existen varios tipos, cada una de ellas con características y usos específicos. La RAM dinámica o de RAM es la más común y se utiliza en la mayoría de los sistemas informáticos. La RAM estática, que es la SRAM, es más rápida, pero también es más costosa y se utiliza principalmente en aplicaciones especializadas. Otro tipo de RAM es la DDR o doble datos, que fue la que vimos en la imagen anterior, que ofrece velocidad más rápida que la convencional. Las DDR han mejorado con el tiempo. Actualmente se utilizan varias versiones. Todavía hay equipos con DDR1, DDR2, 3 y 4. Ahorita los últimos equipos de última generación ya vienen con DDR5, DDR6, que vienen no solamente con más capacidad y velocidad, sino que también vienen con aumento de costos, obviamente. Dentro de las clasificaciones de las RAM, se pueden clasificar por su velocidad y capacidad. La velocidad mide en megahercios o gigahercios y cuenta con mayor velocidad, será de mayor capacidad de procesamiento del sistema y la capacidad se mide por gigabytes. Se determina cuántos datos puede almacenar en la memoria RAM. Es decir, en la actualidad, pues ya lo más esencial y lo más, es decir, lo más sano sería que todas las computadoras pudieran tener más de 8 de RAM debido a los nuevos sistemas operativos que necesitan un mayor flujo de manejo, no solamente de los gráficos, sino de la información. Otra clasificación importante es la latencia. Este se refiere a la cantidad de tiempo que tarda la memoria RAM en responder a una solicitud de lectura o escritura. Una mejor latencia significa que los tiempos de respuesta son más rápidos y por lo tanto da un mejor rendimiento. Es decir, puedes levantar información con más capacidad a un clic y en cuestión de microsegundos se abre todo lo que es la información. Los desarrollos recientes con respecto a las memorias RAM, en los últimos años se han desarrollado nuevas tecnologías para satisfacer lo que son las demandas de velocidad y capacidad. Una de estas tecnologías son las memorias de RAM de acceso aleatorio no volátil, que es la combinación de la RAM con capacidad de almacenamiento no volátil de un disco duro. Otra tecnología emergente de las memorias RAM es la resistiva, que utiliza materiales especiales para almacenar datos y ofrece velocidades más rápidas y una mayor eficiencia energética con respecto a las memorias RAM convencionales. La frecuencia de las RAM
se expresa, no, como decía anteriormente, en megahercios o gigahercios y determina lo que es la velocidad con la que van a trabajar los chips integrados de los módulos de la memoria RAM. No solamente estamos hablando de las capacidades o los tipos de la memoria RAM, sino también de los tamaños, es decir, los diseños. Hay unas que son más rectangulares y alargadas y pues influye mucho en lo que es la cantidad de los pines con los que están fabricados cada una de estos tipos de RAM. En lo que se refiere a las RAM, ellas no solamente han evolucionado desde los 50, sino que también han mejorado constantemente lo que es la demanda de velocidad y capacidad, impulsando así lo que es el desarrollo de las tecnologías y las tendencias y que se refiere a los avances tecnológicos en el mundo. Es importante comprender que los diferentes tipos de memoria RAM y sus clasificaciones se pueden elegir dependiendo la opción o dependiendo la necesidad del usuario. Con el tiempo, pues vemos que es necesario que los avances tecnológicos se apliquen porque no solamente estamos mejorando lo que es la tecnología como tal, sino que también hemos mejorado costos, capacidades y velocidades, que esto se refiere a cada una de las necesidades que tenemos con respecto a los equipos computacionales. Si usted ve acá, esta memoria RAM es de un computador de escritorio. Lo sabemos por el tamaño o la forma o el diseño. Esta memoria RAM es de una laptop y por supuesto tenemos otras que son mucho más pequeñas, que serían para los equipos que han ido mejorando últimamente lo que es la capacidad y en el tamaño. En lo que se refiere como los DDR, estos poseen una tasa de datos y algunos de ellos han ido mejorando no solamente en la capacidad, sino que tenemos que muchos de ellos, como hemos visto, se fabricaron con diferentes opciones. Si nos podemos dar cuenta, acá podemos ver que los DDR1 tenían una fisura que es donde encaja la memoria RAM dentro de la placa. Estas memorias RAM, estos diseños son todos para lo que son computadoras de escritorio y tiene la fisura acá justo donde encaja, ¿sí? En esta parte. Y la memoria DDR2 está un poquito más hacia la izquierda. DDR3 ha ido rodando y así sucesivamente. Con respecto a los integrados, que son cada uno de estos cuadritos que se ve aquí, allí es donde está almacenado lo que es su capacidad para lo que es el manejo de la información. Los DDR3 poseen una tasa de datos de 2.13 megabytes por segundo y una tasa máxima de transferencia de 17 gigas por segundo. Los DDR4 poseen una tasa de datos de 3.2 gigabytes por segundo y una transferencia de 25.6. Y los DDR5 tienen de 6.4 gigabytes por segundo y de transferencia 51.2 gigabytes por segundo. Es como es lógico suponer que la aproximación a la versión llegará al mercado que la DDR5 contará está contando con mayor capacidad y eficiencia para realizar lo que son las operaciones. Sin embargo, todo este tipo de memorias DDR que existen, muchos usuarios pueden pensar que simplemente tienen que comprar la más nueva y listo, y eso no es así. Cada placa madre nos dirá qué tipo de memoria RAM utiliza, cuál de ellas, y por supuesto la transferencia y la velocidad que aguantaría o que levantaría el manejo de lo que es la memoria RAM dentro de esa placa. Aunque se pudiera pensar que los portátiles son más compatibles con todo tipo de memoria RAM y tampoco es así.
Por supuesto, cada marca y cada laptop, y dependiendo la generación, se tiene que escoger en un tipo de memoria de RAM. Y por supuesto, cada una ya viene predispuesta con su componente y por supuesto en un computador de 12ª generación que ya viene con DDR5, no puedo colocarle un DDR3 porque es más barato. Tengo que colocarle la que es porque sencillamente estaría pecando dentro de lo que es el no saber y por supuesto no me va a funcionar el equipo con otro tipo de memoria. También les puedo señalar que hay memorias RAM que han ido avanzando como las de estado sólido que vienen sobre todo lo que es, algunas vienen con iluminación, que son las que se utilizan para lo que son los equipos tipo gamer. Esas las podemos ver como algunas de ellas, como la que tenemos en pantalla, que viene ya con iluminación, ya vienen con estado de enfriamiento porque igual como se calientan los discos duros y se calientan algunos componentes, también sufren de algún tipo de calentamiento. Con respecto, en conclusión, lo que podemos saber es cuestión de buscar lo que son las especificaciones, como les decía anteriormente, de la placa para poder manejar lo que son los componentes más útiles y si quiero mejorar mi equipo computacional, pues también tengo que darme cuenta que el mejoramiento tiene que ver mucho con las especificaciones con que fue fabricada la placa base. Dentro de todos estos, pues, por supuesto, mientras más memoria RAM pueda soportar la placa, pues también tengo mayor agilidad y manejo de la información. Y esto tiene mucho que ver también con el tipo de disco duro que tenga el computador y, por supuesto, con el tipo de procesador que también tenga el computador, ¿sí? No es que si le aumento la memoria se va a volver más rápida y súper veloz. Todo tiene que ser un juego entre algunos componentes importantes como es el procesador, el disco duro y la memoria RAM. Bueno, dentro de todos estos temas espero que les haya gustado y que todo esto les ayude a conocer lo que es los componentes con los que integra su computador. Espero que les haya gustado el tema. Nos vemos en una próxima clase. No olvide darle like al video y suscribirse al canal. Bye bye.